Bienvenidos a un nuevo episodio de El Relator Oscuro. Hoy nos sumergimos en un viaje escalofriante por el lado más oscuro de la humanidad, explorando los 10 casos de asesinos en serie que aún acechan en 2025 o cuyos misterios siguen sin resolverse. Estos casos, respaldados por evidencia sólida, han desconcertado a las autoridades y aterrorizado a comunidades enteras. Desde carreteras solitarias hasta barrios olvidados, cada historia revela cómo la obsesión humana puede llevar a crímenes inimaginables. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos un comentario con tus teorías sobre estos enigmas. Quédate hasta el final, porque el último caso, el asesino de Edgecombe, te dejará cuestionando cuán cerca podría estar el peligro. ¿Listo para enfrentar lo desconocido? Comencemos. En este episodio desentrañaremos historias de asesinos que han evadido la justicia durante años, dejando un rastro de víctimas y preguntas sin respuesta. Desde los asesinatos metódicos a lo largo de la Interestatal 70 hasta los crímenes brutales en el condado de Edgecombe, cada caso está respaldado por investigaciones policiales, hallazgos forenses o especulaciones públicas que mantienen viva la búsqueda de la verdad. A lo largo de este recorrido, exploraremos no solo los crímenes, sino también el impacto en las comunidades y los esfuerzos incansables por cerrar estos casos. Así que toma asiento, apaga las luces y prepárate para un viaje por los casos más inquietantes de asesinos en serie que aún no han sido capturados o cuyos casos siguen abiertos en 2025. El tema de los asesinos en serie siempre ha fascinado y aterrorizado a la humanidad. Aunque las estadísticas muestran una disminución en el número de asesinos en serie activos desde los picos de las décadas de 1970 y 1980, cuando había cerca de 300 en Estados Unidos, la amenaza persiste. En 2025, se estima que entre 25 y 50 asesinos en serie podrían estar operando solo en los EU, según algunas fuentes. La mejora en las técnicas forenses, como el análisis de ADN y la vigilancia, ha dificultado que estos criminales permanezcan en las sombras, pero los casos que presentaremos hoy demuestran que aún hay quienes logran evadir la justicia. Acompáñanos, mientras desglosamos estos casos, desde los detalles más escalofriantes hasta las teorías más recientes. Vamos con el primer caso. Caso 1. El estrangulador de la I-70, ubicación, Medio Oeste, Estados Unidos, Ohio, Indiana, Illinois. Número de víctimas, al menos 12 confirmadas. Método, estrangulación, estado actual, sin resolver, con investigaciones esporádicas. Evidencia, patrones de estrangulación, restos encontrados a lo largo de la I-70. Fuentes, serialkillershop.com, grunge.com. El estrangulador de la I-70 es uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal estadounidense. Entre 1980 y 1991, al menos 12 hombres y niños fueron asesinados a lo largo de la Interestatal 70, una carretera que atraviesa varios estados del Medio Oeste. Las víctimas, todas varones, fueron encontradas estranguladas, lo que sugiere un asesino metódico que seleccionaba cuidadosamente a sus objetivos. La teoría principal apunta a Herb Baumeister, un empresario de Indiana con una aparente vida de riqueza y éxito, quien se suicidó en 1996 antes de ser arrestado. Sin embargo, nunca se confirmó su conexión con estos asesinatos y el caso permanece sin resolver en 2025. Los cuerpos fueron descubiertos en áreas remotas, como zanjas o bosques, lo que indica que el asesino conocía bien la región y sabía cómo deshacerse de las víctimas sin ser detectado. La falta de testigos y la ausencia de tecnología avanzada en los años 80 y 90 dificultaron la investigación inicial. En 2023, los restos de una víctima fueron identificados mediante ADN, reavivando el interés en el caso. Este avance forense ha dado esperanzas, pero la ausencia de un sospechoso vivo complica la resolución. Las víctimas
que incluían desde 1900 adolescentes hasta hombres adultos, no parecían estar conectadas, lo que sugiere que el asesino actuaba de manera oportunista, posiblemente atraído por la soledad de la carretera. La comunidad a lo largo de la I-70 vivió en un estado de temor durante la década de 1980, con rumores sobre un asesino que acechaba a los viajeros. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales carecían de dinero para financiar investigaciones privadas, han mantenido viva la presión sobre las autoridades. En foros de True Crime y publicaciones en X, los aficionados especulan que Baumeister, quien escondía su vida criminal tras una fachada de opulencia, podría haber sido el responsable, pero otros creen que el verdadero asesino sigue libre o falleció sin ser identificado. La investigación continúa, con el FBI revisando evidencia antigua, pero el misterio persiste. Este caso es particularmente inquietante por la extensión geográfica de los crímenes y la aparente facilidad con la que el asesino evadió la captura. ¿Crees que Baumeister fue el estrangulador de la I-70? ¿O hay alguien más aún en las sombras? Déjanos tu teoría en los comentarios mientras pasamos al siguiente caso. Caso 2. El estrangulador del Este. Ubicación: Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Número de víctimas: 4 confirmadas. Método: estrangulación. Estado actual: sin resolver, sin sospechosos identificados. Evidencia: cuerpos dispuestos. En un canal de drenaje, patrón de víctimas, trabajadoras sexuales. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. En noviembre de 2006, 4 mujeres fueron encontradas muertas en un canal de drenaje cerca del motel Golden Key, en Atlantic City, Nueva Jersey. Conocidas como las víctimas del estrangulador del Este, todas eran trabajadoras sexuales, y sus cuerpos fueron dispuestos boca abajo, sin ropa, en una configuración que sugiere un asesino con un modus operandi claro. Este caso, que permanece sin resolver en 2025, destaca por su brutalidad y por la aparente selección de víctimas vulnerables, muchas de las cuales vivían en condiciones de pobreza, luchando por ganar algo de dinero para sobrevivir. Las víctimas, identificadas como Kim Raffo, Barbara Brador, Molly Dilts y Tracy Ann Roberts, tenían entre 20 y 42 años y fueron estranguladas. La proximidad de los cuerpos, encontrados a pocos metros entre sí, y la similitud en su disposición apuntan a un asesino que actuaba con precisión. Las autoridades exploraron conexiones con otros casos de asesinatos de trabajadoras sexuales en la región, pero la falta de evidencia física, como ADN concluyente, ha estancado la investigación. Una recompensa de $25,000 sigue vigente, pero no ha surgido ningún sospechoso viable. Atlantic City, conocida por sus casinos y su riqueza turística, contrasta con las áreas marginadas donde operaba el asesino. La comunidad local, especialmente las trabajadoras sexuales, vivió con miedo tras los descubrimientos, y las familias de las víctimas han criticado la falta de atención mediática. En 2025, el caso sigue siendo un tema de discusión en foros de True Crime, con teorías que van desde un asesino local hasta un viajero que usaba la ciudad como coto de caza. Algunos especulan que el asesino podría haber dejado de matar o cambiado de ubicación, pero la ausencia de nuevos crímenes vinculados no descarta que siga activo. La investigación enfrenta desafíos debido a la falta de testigos y la naturaleza transitoria de las víctimas. Sin embargo, las autoridades continúan revisando evidencia, esperando que avances en tecnología forense puedan ofrecer una pista. El estrangulador del Este es un recordatorio de cómo los asesinos en serie pueden explotar las vulnerabilidades de una sociedad. ¿Crees que este asesino sigue en Atlantic City? Comparte tus pensamientos mientras seguimos con el próximo caso. Caso 3. El coleccionista de huesos de West Mesa con ubicación: Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Número de víctimas: 11 confirmadas, 1 feto. Método: desconocido, enterramiento de cuerpos. Estado actual: sin resolver, sin sospechosos. Definitivos: evidencia: restos enterrados en un terreno baldío, patrón de víctimas,
mujeres marginadas. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. En febrero de 2009, un descubrimiento macabro conmocionó a Albuquerque, Nuevo México. Los restos de 11 mujeres y un feto fueron encontrados enterrados en un terreno baldío en West Mesa. Este caso, conocido como el coleccionista de huesos de 1900 West Mesa, es uno de los más impactantes por el número de víctimas y la aparente impunidad del asesino. Las víctimas, en su mayoría trabajadoras sexuales de origen hispano, fueron asesinadas entre 2001 y 2005 y sus cuerpos enterrados en fosas poco profundas, lo que sugiere un asesino organizado que planeaba sus crímenes con cuidado. En 2025, el caso sigue sin resolverse, sin sospechosos definitivos. Las víctimas, que incluían a mujeres como Silania Edwards y Jamie Varela, tenían entre 15 y 32 años y vivían en condiciones de vulnerabilidad, a menudo luchando por conseguir dinero para sobrevivir. La policía ha investigado a varios sospechosos, como Lorenzo Montoya y Joseph Blea, pero la falta de evidencia forense concluyente ha impedido un arresto. Una recompensa de $100,000 sigue vigente, y las autoridades han utilizado tecnología de ADN genealógico, aunque sin resultados definitivos hasta ahora. La comunidad de Albuquerque quedó marcada por el caso, con protestas exigiendo justicia para las víctimas, muchas de cuyas familias carecían de recursos económicos. La prensa local ha comparado el caso con otros asesinatos de trabajadoras sexuales, sugiriendo que el asesino podría haber explotado la falta de atención hacia estas comunidades. En 2025, el caso sigue siendo un tema candente en foros de True Crime, con especulaciones sobre si el asesino sigue en la ciudad o ha cambiado de región. Algunos creen que podría estar conectado con otros casos en el suroeste de Ecpu, pero estas teorías carecen de evidencia sólida. La investigación continúa, con el FBI asistiendo a la policía local en la revisión de evidencia. El coleccionista de huesos de West Mesa es un caso que refleja las fallas sistémicas en la protección de comunidades marginadas. ¿Crees que el asesino sigue activo? Déjanos tu opinión antes de pasar al siguiente caso. Caso 4. El asesino en serie de Long Island. Ubicación: Gilgo Beach, Nueva York, Estados Unidos. Número de víctimas: al menos 10 confirmadas. Método: estrangulación, cuerpos envueltos en arpillera. Estado actual: en juicio, con Rex Heuermann como sospechoso principal. Evidencia: ADN, registros telefónicos, patrones en la disposición de cuerpos. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. El asesino en serie de Long Island, conocido como el destripador de Craigslist, es uno de los casos más notorios de esta lista. Entre 1996 y 2010, al menos 10 víctimas, principalmente trabajadoras sexuales, fueron encontradas en las playas de Gilgo Beach, Nueva York. Los cuerpos, envueltos en arpillera, fueron descubiertos accidentalmente durante la búsqueda de Shannan Gilbert, una trabajadora sexual desaparecida. En julio de 2023, Rex Heuermann, un arquitecto con una vida de aparente opulencia, fue arrestado y acusado de 7 asesinatos, pero el caso sigue en juicio en 2025, con investigaciones abiertas para determinar si hay más víctimas o cómplices. La evidencia contra Heuermann incluye ADN encontrado en los cuerpos, registros de teléfonos desechables que lo vinculan a las víctimas y búsquedas en Internet relacionadas con los crímenes. Sin embargo, su juicio está en curso y no se ha confirmado si es responsable de todos los asesinatos. Las víctimas, que incluían a Melissa Barthelemy y Megan Waterman, eran mujeres jóvenes que usaban Craigslist para encontrar clientes, lo que sugiere que el asesino aprovechaba esta plataforma para seleccionarlas. Los cuerpos fueron dispuestos en un área remota, lo que indica un conocimiento detallado de la geografía local. El caso ha captado la atención mundial, con documentales y publicaciones en X analizando cada detalle. La comunidad de Long Island, una región asociada con la riqueza de sus suburbios, quedó conmocionada al descubrir que un asesino operaba en sus costas.
Las familias de las víctimas han exigido justicia y el arresto de Heuermann ha generado esperanza, aunque persisten preguntas sobre otros cuerpos no vinculados. Algunos especulan que podría haber más de un asesino involucrado, pero esta teoría no ha sido confirmada. La investigación sigue activa, con el FBI y la policía de Nueva York revisando evidencia adicional. El caso de Long Island es un ejemplo de cómo los avances forenses pueden reabrir casos antiguos, pero también plantea preguntas sobre la escala del crimen. ¿Crees que Heuermann actuó solo? Comparte tus teorías mientras seguimos. Caso 5. El asesino de niños del condado de Oakland. Ubicación: Condado de Oakland, Michigan, Estados Unidos. Número de víctimas: 4 confirmadas. Método: secuestro y asesinato. Métodos varían. Estado actual: sin resolver, con revisiones. Ocasionales. Evidencia: patrones de secuestro, cuerpos encontrados en áreas públicas. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. Entre febrero de 1976 y marzo de 1977, el condado de Oakland, Michigan, fue escenario de un caso que aterrorizó a la comunidad: el asesinato de 4 niños de entre 10 y 12 años. Conocido como el asesino de niños del condado de Oakland, este asesino secuestraba a sus víctimas, las retenía durante días y luego las asesinaba, dejando sus cuerpos en áreas públicas. En 2025 el caso sigue sin resolverse, a pesar de décadas de investigación y varios sospechosos. Las víctimas, Mark Stebbins, Jill Robinson, Christine Mihelich y Timothy King, fueron secuestradas en vecindarios suburbanos, lo que generó pánico en una región conocida por su riqueza y seguridad. Los métodos variaban, incluyendo estrangulación y disparos, pero el patrón de secuestro y la disposición de los cuerpos sugieren un asesino organizado. La policía investigó a sospechosos como Christopher Bush, pero la falta de evidencia concluyente impidió un arresto. En los últimos años, el ADN ha sido reexaminado, pero no ha surgido una pista definitiva. El impacto en Oakland fue devastador, con padres restringiendo la libertad de sus hijos y la comunidad exigiendo respuestas. En 2025, el caso sigue siendo un tema de interés en documentales y foros de true crime, con especulaciones sobre si el asesino era un residente local o un viajero. Algunos creen que podría haber dejado de matar, mientras que otros sugieren conexiones con casos similares en el Medio Oeste. La investigación permanece abierta, con la policía revisando evidencia periódicamente. El caso del condado de Oakland es un recordatorio de cómo los crímenes contra niños pueden cambiar una comunidad para siempre. ¿Crees que este caso se resolverá algún día? Déjanos tus pensamientos. Estamos a mitad de nuestro recorrido en el Relator Oscuro y los casos que hemos explorado muestran cómo los asesinos en serie pueden operar en las sombras durante años. Desde el estrangulador de la I-70 hasta el asesino de niños del condado de Oakland. Estas historias nos recuerdan que la justicia a veces tarda en llegar. Si este episodio te ha dejado con escalofríos, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte más contenido de True Crime. En la segunda mitad, nos adentraremos en casos aún más inquietantes, incluyendo un asesino que ha eludido a las autoridades por décadas en una carretera maldita. ¿Tienes alguna teoría sobre estos crímenes? Déjanos un comentario y mantente atento, porque lo que viene es aún más perturbador. Sigamos. Caso 6. Los asesinatos de Colonial Parkway. Ubicación: Virginia, Estados Unidos. Número de víctimas: 8 confirmadas, 4 parejas. Método: apuñalamiento, estrangulación, disparos. Estado actual: sin resolver, sin sospechosos definitivos. Evidencia: patrones en ataques a parejas, cuerpos en o cerca de vehículos. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. Entre 1986 y 1989, la Colonial Parkway, una carretera escénica en Virginia,
se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos que dejaron 8 víctimas, 4 parejas jóvenes atacadas mientras estaban en sus vehículos. Conocidos como los asesinatos de Colonial Parkway, estos crímenes siguen sin resolverse en 2025 y la falta de un sospechoso claro ha generado numerosas teorías. Las víctimas, que incluían a Kathleen Thomas y Rebecca Dowski, fueron asesinadas con métodos variados, desde apuñalamiento hasta estrangulación, lo que sugiere un asesino adaptable. Los crímenes ocurrieron en una región conocida por su belleza y su relativa opulencia, lo que hizo que los asesinatos fueran aún más impactantes. Los cuerpos fueron encontrados en o cerca de los vehículos, a menudo en áreas remotas de la carretera, lo que indica que el asesino conocía bien el terreno. La policía ha explorado conexiones con otros casos, como los asesinatos de parejas en el este de EU, pero la falta de evidencia física ha estancado la investigación. En 2023, el FBI reabrió el caso, utilizando tecnología moderna, pero no han surgido avances significativos. La comunidad de Virginia quedó marcada por el miedo, con parejas evitando la carretera por años. Las familias de las víctimas han mantenido viva la presión, exigiendo justicia. En 2025, el caso sigue siendo un misterio, con especulaciones sobre si el asesino era un local o un viajero. Este caso destaca por su enfoque en parejas, lo que sugiere un perfil psicológico específico. ¿Qué teorías tienes sobre estos crímenes? Déjanos saber. Caso 7. El asesino de la carretera. 16. Ubicación: Columbia Británica, Canadá. Número de víctimas: al menos 18 confirmadas. Método: estrangulación, apuñalamiento, abandono de cuerpos. Estado actual: parcialmente resuelto, muchos casos abiertos. Evidencia: cuerpos a lo largo de la carretera, patrón de víctimas, mujeres indígenas. Fuentes: grunge.com. La carretera 16, conocida como la Carretera de las Lágrimas en Columbia Británica, Canadá, ha sido escenario de al menos 18 asesinatos y desapariciones desde 1969, principalmente de mujeres indígenas. Aunque algunos casos han sido resueltos, muchos permanecen abiertos en 2025, y se cree que uno o más asesinos en serie podrían estar involucrados. Las víctimas, como Chelsea Kuo, encontrada en 2023, eran jóvenes que a menudo hacían autostop para ahorrar dinero, lo que las hacía vulnerables en una región remota. Los crímenes ocurrieron a lo largo de una carretera con poca cobertura celular, lo que facilitó que los asesinos operaran sin ser detectados. La Fuerza Tarea EPANA, creada en 2005, ha investigado los casos, pero la falta de recursos y la marginación de las víctimas han complicado los avances. La comunidad indígena ha criticado la respuesta policial, exigiendo más acción. En 2025, el caso sigue generando atención, con documentales y publicaciones en X destacando la injusticia. La investigación continúa, pero los desafíos logísticos y sociales persisten. El asesino de la carretera 16 es un caso que refleja las vulnerabilidades de comunidades marginadas. ¿Qué opinas sobre la falta de avances? Comparte tus ideas. Caso 8. El asesino de Daytona. Ubicación: Daytona Beach, Florida, Estados Unidos. Número de víctimas: 4 confirmadas. Método: disparos con pistola calibre 40. Estado actual: sin resolver, sin sospechosos identificados. Evidencia: balística. Consistente: patrón de víctimas, trabajadoras sexuales. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. Entre 2005 y 2007, 4 mujeres fueron asesinadas en Daytona Beach, Florida, en un caso que ha desconcertado a las autoridades. Conocido como el asesino de Daytona, este asesino atacaba a trabajadoras sexuales, disparándoles con una pistola calibre .40 y dejando sus cuerpos en áreas urbanas o boscosas. En 2025, el caso sigue sin resolverse, y la falta de un sospechoso claro lo mantiene como un misterio inquietante. Las víctimas, Laketa Gunther, Julie Green, Iguana Patton y Stacy Gage,
tenían entre 25 y 45 años y fueron asesinadas en un lapso de 2 años. La balística confirmó que todos los crímenes se realizaron con la misma arma, y la selección de víctimas sugiere un asesino que aprovechaba la vulnerabilidad de estas mujeres, muchas de las cuales buscaban dinero para sobrevivir. La policía investigó a varios sospechosos, pero la falta de evidencia forense concluyente ha impedido un arresto. Daytona Beach, una ciudad conocida por su riqueza turística, quedó conmocionada por los crímenes, que contrastaban con su imagen de destino vacacional. Las familias de las víctimas han exigido justicia, y el caso ha sido cubierto en documentales de True Crime. En 2025, la investigación sigue activa, con la policía revisando evidencia balística y ADN. ¿Crees que el asesino sigue en Florida? Déjanos tus teorías. Caso 9. El asesino de la I-70. Ubicación: Medio Oeste, Estados Unidos. Indiana, Kansas, Missouri. Número de víctimas: 6 confirmadas. Método: disparos con pistola calibre .22. Estado actual: sin resolver, sin sospechosos identificados. Evidencia: balística consistente, patrón de víctimas, mujeres en tiendas de carretera. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. El asesino de la I-70 es uno de los casos más desconcertantes de la criminología estadounidense. Entre abril y mayo de 1992, 6 mujeres, todas empleadas en pequeñas tiendas a lo largo de la Interestatal 70, fueron asesinadas con disparos de una pistola calibre .22 en Indiana, Kansas y Missouri. Este asesino, conocido por su precisión, atacaba durante el día, disparando a sus víctimas en la cabeza y huyendo con pequeñas cantidades de dinero, aunque el robo no parece haber sido el motivo principal. En 2025, el caso sigue sin resolverse. Las víctimas, como Robin Fuldauer y Nancy Kitzmiller, eran mujeres jóvenes de cabello castaño, lo que sugiere un tipo específico de objetivo. La balística confirmó que todos los asesinatos se realizaron con la misma arma, pero la falta de testigos y cámaras en 1992 dificultó la investigación. En 2021, una reconstrucción facial de un sospechoso fue publicada, descrito como un hombre blanco de entre 30 y 50 años, posiblemente un camionero. Sin embargo, no se han identificado sospechosos definitivos. Las comunidades a lo largo de la I-70 vivieron en temor, y las tiendas locales reforzaron su seguridad. En 2025, el caso sigue siendo un tema de interés en foros de True Crime, con 1900 especulaciones sobre si el asesino era un viajante o un local. La investigación continúa, con el FBI revisando evidencia. ¿Crees que el asesino sigue vivo? Comparte tus ideas. Caso 10. El asesino de Edgecombe. Ubicación: Condado de Edgecombe, Carolina del Norte, Estados Unidos. Número de víctimas: al menos 10 confirmadas. Método: estrangulación, apuñalamiento, abandono de cuerpos. Estado actual: sin resolver, sin investigaciones activas. Evidencia: patrones en las víctimas, mujeres marginadas, ADN parcial. Fuentes: serialkillershop.com, grunge.com. El asesino de Edgecombe, conocido como el asesino en serie de Rocky Mount, es uno de los casos más perturbadores de I.U. Entre 2005 y 2010, al menos 10 mujeres, muchas trabajadoras sexuales o con problemas de adicción, fueron asesinadas en 1909. El condado de Edgecombe, una región rural. Los cuerpos, encontrados en áreas boscosas o carreteras secundarias, mostraban signos de estrangulación o apuñalamiento. En 2025, el caso sigue sin resolverse, aunque una pista de ADN genealógico en 2023 ha reavivado la investigación. Las víctimas, como Taraja Nicholson y Jackie Thorpe, eran mujeres afroamericanas de entre 20 y 40 años que vivían en condiciones precarias, buscando dinero para sobrevivir. Antoine Pittman fue condenado por un asesinato, pero no se le vincula con los demás. La comunidad de Edgecombe, marcada por la pobreza, ha criticado la respuesta policial
y el caso ha ganado atención en 2025 gracias a documentales. La teoría principal es que el asesino es un local que conoce la región. La investigación enfrenta desafíos, pero los avances forenses ofrecen esperanza. El asesino de Edgecombe es un caso emblemático de cómo los asesinos explotan comunidades vulnerables. ¿Crees que el ADN resolverá este caso? Déjanos tus teorías. Hemos llegado al final de este viaje perturbador por los asesinos en serie que aún acechan en 2025. En el Relator Oscuro hemos explorado 10 casos que han desconcertado a las autoridades y dejado a comunidades en busca de justicia. Desde el asesino de la I-70 hasta el asesino de Edgecombe, estas historias nos recuerdan que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. Si este episodio te ha dejado con escalofríos, dale like, compártelo y suscríbete para más True Crime. Activa la campanita y déjanos un comentario. ¿Quién crees que está detrás de estos crímenes? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios más oscuros.